¿Hay algo que comentar de ahí de los estudios que estamos viendo? Es necesario también que tengamos esa comunión con el Señor, muy importante. Un día lo va a sacar a la luz en lo que él tiene, ¿verdad? Sí, O lo va a sí. mostrar, ¿no? ¿Verdad? Mire, es que tal vez, tal vez en los pergaminos que tiene Dios no salga, pero de que la palabra lo detenga, no lo detiene nadie, nadie. Eso es importante que entendamos. Aunque este hombre diga, bueno, yo lo tengo aquí, nadie se lo muestro, entonces Dios lo revela por su Espíritu Santo. Y entonces, por eso digo que la palabra lo detenga un hombre, es imposible. Imposible. Bueno, entonces, dice ahí, opiniones de hombres célebres. ¿Estamos ahí? Dice, la Biblia tiene más valor que todos los libros que hayan sido impresos. Esas son las opiniones. La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único, que conquista a todo el que se opone. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte. La Biblia posee más evidencias acerca de su autenticidad, más que cualquier historia profana. Es imposible gobernar el mundo sin Dios y la Biblia. Entonces son frases de hombres célebres que dijeron esto. Vamos a ir terminando el primer estudio. Conclusión. La Biblia es el libro más importante de la humanidad en todos los millones de libros escritos en todos los idiomas del mundo durante la larga historia del ser humano. La Biblia es el libro más antiguo, más leído y más amado. Aleluya. Libros se han escrito sobre la Biblia como ningún otro libro. Ha servido de inspiración para la creación. Dice, de cuadros, para la creación de cuadros, de esculturas, composiciones musicales, artículos, drama, etc. Su perdurable influencia ha dejado huella en templos, museos, bibliotecas, teatros, calles, parques y aún hasta en los cementerios. Dice la siguiente estrofa, la Biblia encierra además las más sorprendentes paradojas. Es el libro más antiguo, pero a la vez el más vigente, el más profundo, pero a la vez el más sencillo, el más general en su aplicación, pero el más personal, el más increíble, pero el más lógico, el más divino, pero el más humano, el más complejo, pero el más claro. Su contenido es el más pesimista, pero a la vez el más optimista. Sus acusaciones son las más severas, pero sus ofertas son las más amables. Sus descripciones son las más crudas, pero sus palabras son las más tiernas. Sus juicios son las más espantosas, pero sus promesas las más inspiradoras. Sería injusto clasificar este volumen sagrado a la par con el resto de los libros producidos por la humanidad. La Biblia es el clásico de las edades. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Además, creemos también que la indiscutible superioridad de sus enseñanzas, como evidencia de la palabra de Dios, la Biblia ha permanecido indiscutiblemente como la máxima autoridad en relaciones con temas sobre los cuales aún los más ilustres pensadores nunca se han atrevido a disertar. Dentro de sus páginas se encuentra el secreto de la sabiduría, la fórmula para el éxito, los pronósticos sobre el futuro, la descripción del cielo, el secreto de la inmortalidad, el misterio del origen de todas las cosas y la solución
a muchos otros enigmas. La confianza ilimitada que depositaron los cristianos en este libro se debe ante todo a las claras evidencias que encontramos en la Biblia. Es la palabra misma de Dios. Las Sagradas Escrituras en sí mismas poseen el sello inconfundible del Creador como su autor y presentan evidencias que ratifican este criterio. Aún en la historia de la humanidad encontramos testimonios elocuentes a tan atrevida afirmación. Esperando en Dios que en esta investigación les ayude a crecer más en su fe, les saludamos. Terminamos el primer estudio. ¿Quieren darle un aplauso al Señor? Pueden hacerlo, adelante, háganlo. ¿Cuál sería la parte compleja que menciona la Biblia y por qué lo hace también clara? ¿Serían las parábolas? Dice sorprendentes paradojas que parece contrario a la lógica, pero no lo es. Es una paradoja, según lo que estudié ayer y pude investigar qué es que quieren la paz a través de la violencia. Es una paradoja. Entonces, ¿hay paradojas en la Biblia? Sí. Como dice, el que tenga su vida, la perderá. ¿Cómo? Si Dios me está dando la vida y lo voy a perder. ¿No entra ahí eso? Es una paradoja. ¿Cómo es posible? El que haya su vida, la perderá. No le entiendo, hermano, pero así lo dice la Biblia. Halló su vida para perderlo. ¿Me dio a entender? Entonces pierdan su vida. Bueno, por eso estamos en este colegio. Cualquier pregunta que usted tenga, hágalo. Porque si no, usted va a salir diciendo, bueno, me dijeron que si ya encontré mi vida, que yo lo pierda. Entonces, ¿me puedo ir al mundo otra vez? No. Cuando dice la Biblia, el que halló su vida, encontramos la vida en Cristo Jesús. Dice, piérdelo. Entonces, nuestra vida en nosotros, o sea, ya no vamos a vivir nosotros, vamos a vivir para Cristo. Encontramos la vida de Él y perdemos la nuestra. No sé si me di a entender. Entonces Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Encontré la vida? Sí, pero perdí la mía. Porque ya no voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a empezar a hacer lo que Él quiere. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que lo van a ganar. Ahí está. Entonces, bueno, hay varios ejemplos. Si trabajamos para nosotros, todo es vanidad. Si trabajamos para el Señor, todo es realidad. Entonces, para nosotros, trabajando en nosotros, tarde que temprano todo se va a quedar. Pedro dice que todo va a ser destruido. Pero hay quien se afana en lo de él. Bueno, entonces está trabajando, correcto. Pero todo esto, nada se va a poder llevar el día que muera. Todo se queda acá. Entonces dice ahí la Biblia, pero ¿cómo dice? Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, Pero si estamos dispuestos a dar la vida por causa de Él, les aseguro que la van a ganar. lo vamos a ganar. Entonces cuando dice la Biblia, el pastor su vida da por las ovejas. Entonces dice alguien, entonces, pero si Cristo ya dio su vida, sí,
Pero cuando dice su vida da por las ovejas, su tiempo, su paciencia, su amor, entonces todo eso debemos ir dando por las ovejas. Entonces lo nuestro, tenemos lo nuestro, nuestra responsabilidad, pero hay algo más importante que son las almas que el Señor compró. Entonces vamos entendiendo las cosas. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces miren, lo que yo noté de paradoja, dicho y hecho que parece contrario a la lógica. Esa es una paradoja. Dice, ejemplo, querer la paz con violencia. Esa es una paradoja. Donde dice la palabra que solo los violentos arrebatarán el cielo. El reino de los cielos. El reino de los sí. cielos. Entonces la Biblia está llena de paradojas. Sí. ¿Me di a entender, Marcos? Bueno. A ver. El más divino y el más humano, Cristo siendo Dios, se hizo hombre. Según Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, Dios fue manifestado en carne, el más divino, pero el más humano. a eso se refiere. Por eso es necesario las preguntas. ¿El más qué? El más general en su aplicación, pero el más personal. Ay, no muy le escucho. Dice el más general en su aplicación, pero el más personal, ¿a qué se refiere o cómo lo...? A ver, déjeme buscarlo aquí donde está. ¿El más personal? El más general en su aplicación, Entonces, pero no el es más ¿El personal. más qué me dijo? General en su aplicación. Sí. Segundo renglón. ¿Dónde está? Ajá. Está donde dice conclusiones, en el segundo párrafo y en el segundo renglón. Ah, el Sí. más general. Sí. El más aplicado, dice en su aplicación. Es que está hablando general, Ajá. en que es para cualquier tipo de gente, tanto preparada como no preparada. Es general, es para todos. El más general, pero el más personal. Quiere decir que penetra, nos identificamos con Él, nos descubre lo que somos, nos hace entender el camino, porque la salvación no es del que quiere ni el que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y cuando es el general, sí es para todos la palabra, porque el Evangelio es universal. Cuando los católicos dicen que son católicos, la palabra católico es universal. Entonces ellos no son universales, los universales somos nosotros. Porque la palabra de Dios viene para todos, para el universo. Cuando Jesucristo salvó al mundo, no salvó al mundo, salvó al universo entero. Porque, escuche por favor, porque desde la caída de Luzbel, no fue en la tierra, fue en los cielos. Por lo tanto, muchas creaciones estaban caídas. Entonces, cuando Cristo vino a salvar al mundo, salvó a todo el universo. Entonces, por eso dice, la palabra es general, pero es tan personal que nos hace entender, nos hace cambiar, nos hace reflexionar, nos hace obedecer, nos hace humillarnos, nos hace ver nuestra condición para ser diferentes. Entonces, la palabra universal está diciendo, católico, que significa universal, pero está mal aplicado allá.
Entonces nosotros seríamos los verdaderos católicos, no ellos. Pero nos robaron la palabra, el título. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que hablar? ¿Que preguntar o seguimos? Entramos en el segundo tema. Más pesimista, pero a la vez el más optimista. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? No, es que nos habla de la condenación. Bueno, ¿y quién quiere hablar de la condenación? Cuando dice, un ejemplo, si tu pie te es ocasión de caer en pecado, córtalo. No, pues ¿quién lo va a hacer? No, pues yo no quiero entrar cojo. Es mejor que entres cojo en el reino de los cielos que con 2 pies al infierno. Pero entonces dice, con los 2 pies al infierno, cojo, pero me voy al cielo, y con los 2 pies al infierno. Entonces el más optimista, el pesimista, pero también el más, ¿cómo dice? Optimista. Entonces nos causa tristeza, pastor, nos causa tristeza, pero también nos causa alegría. Entonces cuando dice córtalo, y no está hablando de una manera literal, sino que trabajemos en esa área que nos esté estorbando, porque hay una bendición. Entonces el más pesimista, pero también el más optimista. Si hay un ejemplo que quieran poner ustedes, adelante. Se los voy a agradecer bastante. Dice que estas bendiciones te seguirán, ¿no? A ver, ¿cómo? El libro de Deuteronomio 28, donde dice que si los mandamientos, los preceptos, si lo obedecemos, dice que estas bendiciones nos seguirán. Pero la segunda parte dice, y si no oyeres, si no obedecieres, si no hicieres, esas maldiciones te seguirán. Dice que es muy severa, pero además es muy generosa, es muy buena. Ajá. ¿Sí? Puede ser. Pastor David. No, si hay alguna aportación, a mí me gustaría. Que yo también voy a poner mi ejemplo. Adelante, ponlo. Porque enriquecemos todo. Bueno, entonces entremos, mis amados. Y yo necesito que usted ponga mucha atención. Sé que es la hora del calor. Usted ya tiene su ventilador. Sí, a ver. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quería aportar eso, papá. Nada más quería aportar eso acerca del tema que se está tocando de las escrituras. Muy bien. ¿Iba a decir algo, Freddy? Pesimismo dice tendencia de ver y juzgar las cosas del lado más negativo. Entonces está la cita que dice en Jeremías 17:9, versión al día: no hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Entonces de una vez está diciendo que el corazón no tiene solución. Ya no tiene compostura. Entonces entra de la parte de esto que están comentando de pesimismo. Ajá. Quería comentar también de lo que mencionaba hace rato, cuando se marca el lenguaje vulgar, es que en ese tiempo habían 4 tipos de lenguaje, niveles de lenguaje. Estaba el formal, que lo manejaban los maestros, los académicos. Estaba el vulgar, que lo manejaban los que estaban en la calle. Dice, es un lenguaje deficiente, que de empleo, normativa de lengua, dice, no tiene, o sea, es muy comprensible, pues, pero es el más deficiente. Está el lenguaje coloquial, que es el común, es el popular.
y está el lenguaje estándar, que es claro, directo y correcto. Entonces, en ese tiempo habían 4 tipos de lenguaje. Está el formal, vulgar, coloquial y el estándar. El formal es el más difícil de entender, lo entenderíamos ahorita como los libros científicos, no cualquiera lo entiende. El que hablan a nivel de ellos. Sí, nivel técnico, científico, son definiciones que, como usted nos ha enseñado, no podemos usarlo con el pueblo porque no lo van a entender. Entonces, está el vulgar, como lo mencionó, o sea, el lenguaje que es muy pobre, el coloquial, que se usa más común, y el estándar, que es claro, directo y correcto. Entonces, cuando hablábamos de la versión vulgata, yo encontré esto que era dado al público, a todos, porque tenían el habla más sencillo tal vez. Sí, en aquel pero tiempo carece de riqueza, o sea, de contenido. Sí. Por eso pusimos bien el ejemplo, por decir la Biblia, palabra de Dios para todos. Son versiones muy claras para poderla entender. Sí, el detalle va a ser que en las versiones que se lo hacen más claro, pero también le restan más el significado real de las palabras. Por eso no hay que solo estar en las versiones, sino que irnos al diccionario, a la raíz de cada cita. Muy bien, muy bien. Muy bien, eso pues nos ayuda a entender mejor las cosas. Bueno, ya casi se nos va el día. Una clase más y luego vamos a la comida. No quiero, ahorita dicen, yo no quiero comer, hermano. Bueno, entonces, entramos a la siguiente clase o tema. Se llama clasificación de la Biblia. Yo le quisiera pedir que usted pusiera mucha atención porque hay cosas un poquito complicadas. Y necesitamos ponerle mucha atención para que podamos comprender. ¿Entendimos sobre la historia de la Biblia? Pregúntale a tu hermano, ¿entendiste la historia de la Biblia? ¿Aprendimos algo? Poco o mucho? Mucho. Gracias, hermano, gracias. Esas palabras son alentadoras.